Comenzamos a esta hora Voces del Poder, nuestro panel de conversación de cada mañana, y muy oportuno además este panel para analizar lo que ha ocurrido ahí en el Palacio de la Moneda. Nos acompañan Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, Seba, muy bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Qué tal, Hola, Daniel? hola, buenos días. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muy atentos, tomaban nota de las declaraciones de Álvaro Elizalde, antes del presidente Boric. También es el tema, por supuesto, que tenemos que conversar esta mañana. Lo teníamos en pauta, de hecho, pero con otra perspectiva. Esperábamos estar analizándolo, esta reunión bilateral desde otra dimensión. Emilia, ¿qué te parece lo que ha ocurrido esta mañana? Tuve dos reacciones, después ya lo he ido masticando en los últimos minutos, entonces después podemos entrar a ahondar. Pero las primeras dos cosas que pensé fue, lo primero, que esto parece como una teleserie y justamente no queremos ver teleseries en política, las queremos ver en otros horarios. Me parece quizás de ambos, tanto el presidente como el presidente electo, una actitud un poco, al menos un poco infantil, y no es lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Hemos tenido cambios de mando, sin contar el cambio de mando de Elwin, pero después de eso hemos tenido siempre cambios de mando muy republicanos, bien limpio, y este se ha caracterizado por ser muy tenso, y creo que hoy día ya alcanzamos un nivel de tensión que nunca antes habíamos visto. Es un quiebre total. Es un quiebre total y es lamentable. Y lo segundo que pensé es que yo creo que la gran pregunta que me invadió en ese minuto es ¿para qué se juntaron? Porque claro, ayer el presidente Boric dio una entrevista en Juan Fernández, sí, donde él decía que sí se le había informado. Yo creo que también cabe preguntarse qué entiende el gobierno actual por informar. Creo que lo más importante, de hecho, es qué pasó en esos 16 minutos de conversación. Pero entonces, hoy día, ¿cuál era el objetivo de la reunión, tanto por parte de la oficina del presidente electo, pero también desde la Moneda? Porque si el presidente electo iba solamente con el objetivo de que se retractara el presidente Boric, y por el otro lado en la Moneda estaban clarísimos en que eso nunca iba a pasar, bueno, entonces todo esto casi que fue planificado para que fracasara, y eso a mí me parece muy lamentable desde el punto de vista republicano. Daniel, tu visión sobre lo que ocurrió esta mañana. Bueno, yo coincido, es un episodio muy lamentable, pero por dos razones. Tanto en materia interna, como uno evalúa un traspaso de mando, como se evalúa la política interna, la disposición del presidente saliente en acordar cierto margen mínimo con el presidente entrante. Eso se deteriora. Sin embargo, el punto central, que es la política exterior de Chile y los temas estratégicos, quedan peor aún, porque se están ventilando dimes y diretes, cosas que, a ver, pongámonos en el lado de las contrapartes en cuestión, del lado norteamericano y por el lado chino. Estamos quedando mal con ambos. El gobierno está quedando mal con Estados Unidos, ya está claro, pero tampoco con quien estaba llevando un negocio. Se ha mostrado mucha desprolijidad en llevar esto. Algunos ministros no sabían. Claramente parece ser que esto estuvo llevado desde la presidencia de la República, siendo que es un tema, no es que el presidente no tenga que saberlo y no pueda estar detrás de eso, pero aquí tiene que haber una estructura detrás de un proyecto de esta envergadura y parece un poco improvisado. También parece improvisada la respuesta del presidente electo. No creo que mejore la situación. Sobre todo, no sé, querrá congraciarse con la Embajada de Estados Unidos, probablemente. ¿Tú lo ves en esa línea, lo que ocurrió? O sea, es evidente, porque han tenido reuniones, digamos, partidarios de Kast, los dirigentes han tenido una relación más cercana con el embajador de Estados Unidos. De hecho, el presidente me llamó la atención que hablaba que esto era parte como una estrategia, ¿no? El hecho de que José Antonio Kast decidiera cancelar la bilateral. Es plausible. O sea, uno puede decir, claro, hubo una reunión, no se me entregó toda la información. Tú tienes que desdecirte ya. ¿Desde qué parte me desdigo? ¿De que te entregué toda la información? Eso no está claro, como tú bien acabas de señalar. Ahora, eso es, a mi gusto, irrelevante. Lo relevante es cómo se está llevando a cabo la discusión, y en esto creo que
ambas figuras presidenciales están pecando de no estar a la altura del cargo que ostentan y están poniendo en riesgo los intereses de Chile. Interesante ese punto porque el resultado final de todo este proceso es ese, desde el punto de vista de la relación con nuestros dos socios, que son Estados En todo Unidos y China. caso, aún así creo que avisar el 18 de febrero, 2 días antes de la sanción de Estados Unidos, cuando el decreto se había firmado en teoría a fines de enero, y entendiendo sobre todo el contexto geopolítico en el que estamos actualmente, con un Estados Unidos que, como hemos visto, no tiene intereses en utilizar las vías diplomáticas para la resolución de conflictos, sino que ha mostrado el poder militar y político que tiene en todas las partes del mundo. A mí me parece que este tema, es decir, un cable submarino chino, debiese haber sido tema de la primera bilateral que tuvo el presidente Boric con José Antonio Kast en enero. Entonces, puede ser que efectivamente haya habido una conversación de 16 minutos el 18 de febrero, 2 días antes de las sanciones, pero a mí me parece que eso ya era muy tarde, entendiendo que aquí, como bien decía Daniel, lo que tiene que primar son los intereses de Chile, y creo que en materia internacional en este gobierno no ha primado los intereses del país, y en este caso en específico ya ayer mostraba una nota anexante de que Cancillería no le gustaba, no estaba nada entusiasmado con el proyecto del cable submarino, pero que fue desde el segundo piso del presidente Boric desde donde se impulsó este proyecto. Lo que da a y a mí me entender que el parece presidente estaba al tanto del proyecto también. y que no se tomaron en consideración las opiniones de los diplomáticos, que son quienes debiesen llevar las relaciones internacionales. Y a mí me parece que este es otro error más, y ya es negligencia de este gobierno en las relaciones internacionales, y que lamentablemente se traspasa al presidente electo, que tendrá que ver cómo mantiene buenas relaciones tanto con China, que tenemos relaciones comerciales muy importantes, pero también con Estados Unidos, que está demostrando aquí en todas partes que tiene un poder que es imbatible. Daniel, esa cronología que se hace de estos eventos es importante. Por ejemplo, el que, como plantea Emilia, se ha informado recién el 18 de febrero por parte del presidente Boric al presidente electo Kast sobre este proyecto. ¿Fue tardío o no? A ver, para un análisis coyuntural de la política a corto plazo puede ser relevante para lo que están discutiendo. Ahora, creo que es mucho más relevante qué es lo que significa. Ya el mote cable chino creo que está mal puesto, porque es un proyecto que es mucho más que un cable chino, es un proyecto que tiene un nombre. Aquí se está utilizando el mismo, veo que el ministro Elizalde habla sueltamente del cable chino, se toma el concepto de la prensa para hacer una política de Estado. Ya eso me parece un error importante. Creo que las inversiones estratégicas de este tipo tienen que ser transversales. Uno, me parece estupendo que Chile pueda tener estas dos opciones, tanto el cable Humboldt como el cable que conecta Valparaíso con Hong Kong. Son dos opciones que sería tremendo para Chile si las puede tener, pero contar con esas dos opciones requiere de un nivel de soporte institucional, un nivel de análisis de las inversiones, un nivel de acuerdo entre los sectores políticos que hoy día Chile no tiene. Es como querer comprarte un armamento de alta tecnología y no saber ocuparlo. Obviamente, en el vecindario, las grandes potencias dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás preparado para manejar estas dos cosas? Entonces, tener estas dos cosas están dentro de la soberanía de Chile, sí, y ojalá que lo tengamos algún día. Me parece fantástico. Ahora, manejarlo en las condiciones que tenemos hoy requiere de una alta diplomacia, una alta coordinación de la diplomacia con los sectores técnicos, con la presidencia, Daniel, cosa que no se ha visto. Pero eso significa que entonces el gobierno no manejó bien un Yo creo proyecto que de esta envergadura. Yo creo que no lo manejó. Porque no era un proyecto cualquiera que siguiera un conducto regular dentro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Tampoco creo que es un antojo de Boric. Nosotros vemos acá trazos de este proyecto ya desde Piñera. Estas cuestiones no salen en 4 años. Esto es, siempre han estado las alternativas. Y ¿qué más? Piñera era un gran promotor de la relación de Chile y China. China no es solo importante para Chile, es nuestro principal socio comercial. No podemos prescindir de este socio. Ahora, el punto es si es que este socio
puede desarrollar temas estratégicos en nuestro país, siendo nosotros un área de influencia muy cercana a Estados Unidos. Esa es la triste realidad. Manejar esa realidad requiere tener un nivel técnico, político, de inteligencia que hoy día no tenemos, y esa es la gran lección que yo saco de este episodio. Que queriendo aspirar a tener lo máximo, que me parece muy bien, sí, nos damos cuenta, nuestra triste realidad es que no nos alcanza. Pero volviendo a la coyuntura, entonces, sí habría un punto respecto a la forma y al momento en que se debía informar sobre un proyecto de esta naturaleza. O sea, el presidente Boric quizás tuvo que haber puesto más énfasis, como planteaba Emilia, puede ser, en el momento en que debía traspasar esa información. ¿Y qué información traspasar? Porque eso el nuevo ministro de Defensa, Fernando Barros, estuvo en su estudio jurídico ayudando a la empresa china, China Mobile, en la tramitación de este proyecto, tengo entendido. Entonces creo que casi no se puede... ¿Qué significa eso? Que entonces que el socio de una firma de abogados que ahora resulta ser en una semana más el ministro de Defensa, entonces era el responsable. Está bien, pero... No estoy diciendo que es responsable, estoy diciendo que tiene información relevante y que tiene antecedentes suficientes para poder decirle al presidente electo: quiero información detallada sobre estos puntos estratégicos. Está bien, pero en teoría las primeras declaraciones del gobierno sobre este tema, que de hecho fueron completamente contradictorias porque teníamos vocerías desde la ministra Sexpress, Macarena Lobos, que eran contradictorias con el ministro Muñoz, etcétera. En un principio se habló de que este proyecto se había estado evaluando y después supimos entonces que se había firmado el decreto. Entonces yo no entiendo cómo comulgan la evaluación de un proyecto de inversión junto con su ya aprobación y enviado un decreto a Contraloría. Entonces, está bien, puede ser que la oficina del presidente electo haya tenido información sobre que existía una posible negociación o una posible inversión de esta índole, pero lo que parece que no existió era información sobre que ya se había tomado una decisión y ni siquiera se había hecho bien la evaluación, porque resulta que tuvo que ser Estados Unidos los que dijeran: oigan, en este tema esto es un tema específico y crítico y peligroso, entendiendo también el contexto geopolítico en el que nos encontramos actualmente, donde por un lado Estados Unidos está atacando, atacó Venezuela, está con agendas en Cuba, ahora ataca Irán. Todo indica que tiene una estrategia de primero debilitar a los aliados de China para eventualmente llegar a algo, no sabemos qué, con China. Entonces a mí este tema me parece profundamente delicado y yo creo que aquí la responsabilidad la tiene total y completamente el gobierno. Ahora, desde el punto de vista de José Antonio Kast, el presidente electo llega hoy día a la moneda con un cierto diseño, ¿no? O sea, esta idea de cancelar la bilateral pareciera que no fue un arrebato, sino que fue a pedirle al presidente Boric que se retractara de lo que había dicho ayer. ¿Cómo evalúas tú esa estrategia? Porque al final eso tiene consecuencias también. Hay un costo que está dispuesto a pagar José Antonio Kast y busca conseguir otro objetivo. ¿Cómo evalúas esas dos cosas, costo y objetivo? No, sabes lo que dije al principio, si es que esto efectivamente era una estrategia deliberada de la OP, a mí me parece lamentable. No creo que así se deban llevar las relaciones políticas, por más polarizados que estemos, por más distante que esté un gobierno del otro. Creo que de hecho ha habido una buena relación, o por lo que entiendo ha habido un buen traspaso entre ministerios, y esto sin duda dinamita esa comunicación que había sido fluida entre los ministerios. Ahora bien, insisto, esto no es responsabilidad de la OPE, porque hasta el minuto, los últimos 11 días en los que hemos sabido esto, el gobierno ha tenido ha dado información de manera de mucha opacidad. Ha sido este impasse, y yo creo que aquí entonces es evidente que hay un resquemor o un recelo respecto de cuál es la información verídica que nos puede entregar el gobierno. Daniel. Yo creo que hay un punto que debió haber servido de advertencia esto hace mucho tiempo, y no solamente desde parte de los Estados Unidos. Muchos de nuestros países, amigos, aliados, socios comerciales, han mostrado la necesidad de que Chile cuente con un sistema de análisis de inversiones previa, digamos, lo que se llama Investment Screening,
mucho más acucioso. En realidad no tenemos ningún sistema de este tipo, tenemos sistemas de evaluación ambiental, digamos, no tenemos una agencia que analice las inversiones estratégicas. Sí. Y es una demanda constante de países desarrollados, importante de nuestros inversores occidentales, sobre todo, de que Chile cuente con algo así. Como hay una aversión en Chile a la permisología, a los registros, todo esto no se ha hecho y hoy día el gobierno entrante enfrenta esta realidad de tener que contar con esto. Es una demanda constante de los Estados Unidos, está también el Reino Unido, Europa en general. Dice, ojo con esto porque en Europa también se han metido inversiones que después nos damos cuenta que pueden afectar algunos intereses. Entonces creo que es importante que Chile los tenga para que nadie diga después qué tal o cual proyecto afecta la seguridad interna. No puede haber un país extranjero que diga lo que estás haciendo afecta a tu seguridad. Eso queda una situación de infantilización de un país que no es capaz de hacerse cargo de su propia seguridad. Bueno, entonces, ahí me parece, perdón, y con esto termino, ahí me parece que es una tarea pendiente de Chile contar con instituciones sólidas para corroborar que estos proyectos son incuestionables y que competen única y exclusivamente en la soberanía de un país que decide ir por una cierta vía, pero sin comprometer la seguridad del resto de los países. Pero aún si estuviéramos de acuerdo con esa premisa de que en el fondo un país no puede advertir a otro respecto de alguna materia de seguridad, que yo creo que no, pero aún si estuviéramos de acuerdo con esa premisa, sabemos ya que Contraloría, que son los encargados de llevar las relaciones internacionales, Cancillería. Contraloría, dije yo. No, Cancillería, no perdón. Sabía que había llegado tan sí, lejos. Claro. Dorothy Pérez dijo que no les había internacional. gustado. No, Cancillería, perdón. Sabíamos ya que no estaban entusiasmados con este proyecto y yo me imagino entonces que en consecuencia dijeron que este proyecto no podía seguir adelante porque afectaba a la seguridad nacional y también sabemos entonces que el segundo piso, los asesores del presidente Boric, fueron quienes siguieron empujando este proyecto. Entonces, aún dejando de lado Estados Unidos, ya a la interna del gobierno sabíamos que los encargados, los profesionales, los encargados de llevar las relaciones internacionales, fueron pasados por encima por un asesor internacional del gabinete del presidente Boric. Y eso a mí también me parece otra arista que es muy importante de abordar de por qué, y esto no es un problema exclusivo de este gobierno, el presidente Sebastián Piñera tuvo el mismo problema, pero ese es también otro grave problema de que pensamos que las relaciones internacionales pueden llevarse desde la oficina del presidente y por personas que no son diplomáticos de carrera, y a mí eso me parece, insisto, en el contexto geopolítico en el que estamos ahora, me parece profundamente preocupante. Y bien importante considerando el diseño con el que viene José Antonio Kast, ¿no? Que parecería va a repetir algo similar. Estamos con Emilia García y Daniel Grimaldi aquí en Voces del Poder. Vamos a hacer una pausa muy breve para tomar un poco de aire en una mañana bien intensa, 10 de la mañana con 9 minutos. 19,7 grados la temperatura a esta hora en Santiago. Volvemos de inmediato y seguimos con más en CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Seguimos aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel Voces del Poder de cada mañana, analizando la contingencia y lo que ha ocurrido en particular esta mañana ahí en La Moneda con esta reunión que finalmente no ocurrió. Fracasó el encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Se concretó la reunión, sí, pero no en los términos que se esperaban, por supuesto. Emilia García y Daniel Grimaldi están con nosotros en nuestro panel de esta mañana. Les propongo que hablemos de las consecuencias que esto puede tener y quería invitarlos a dos focos en particular. Uno por el lado de la política exterior que tendrá que desarrollar José Antonio Kast y por otro lado a nivel local en el ámbito legislativo incluso y en cómo se van a llevar las relaciones una vez que llegue el próximo 11 de marzo al gobierno y cuando el oficialismo pase a ser la oposición. Daniel, ¿cómo ves esos dos escenarios? Si quieres partimos con el tema internacional, partamos con eso. Bueno, ahí yo creo que el gobierno enfrenta un dilema importante y es si es que va a tener un alineamiento con la política norteamericana o si es que va a optar por mantener un perfil más autónomo.
también si uno ve en algunas relaciones que tiene el presidente Kast, donde en su última visita a Europa estuvo cerca de Meloni, de Víctor Orbán. Recordemos que ellos son cercanos también a Rusia y Víctor Orbán tiene una fuerte relación con China. En contra de lo que opinan sus demás socios europeos, Hungría está dejando entrar muchos capitales chinos para incluso que armen autos eléctricos en Hungría. Lo que está molestando a los franceses, a los alemanes, etc. Entonces ahí está complicado. Entonces, ¿qué parte de eso va a adoptar Kast? Claro. Sus socios de la extrema derecha en Europa no están alineados con los intereses económicos de Estados Unidos. Parecen ser mucho más autónomos. Recordemos que la derecha europea es bastante soberanista. Son contra la Unión Europea, los países deben tener su soberanía, sus decisiones, y aquí China les está ofreciendo un camino y está claro por dónde va eso. Entonces, ¿qué va a hacer Kast? Yo creo que va a tener que caminar en esta cuerda muy floja, muy delgada, esta línea muy delgada, para mantener los dos socios. Nosotros en Chile 21 hemos defendido la política de un no alineamiento activo. ¿Es posible ese no alineamiento en este contexto? Es una doctrina que es ambiciosa, es lo deseable, pero para poder mantenerla se requiere una institucionalidad fuerte. El ejemplo es esto: ¿sí? Un no alineamiento activo sería tomar el cable Humboldt y el cable Valparaíso-Hong Kong. Hong Kong. Eso es lo que más me gusta. Hong Kong, ¿cierto? Hong Kong. Mantenerlo, pero para poder mantenerlo necesitas dar garantías a tus socios. Necesitas hacerlo de manera fluida, Claro. no de manera improvisada. Son temas muy delicados. Y lo segundo es considerar la talla de nuestro país, de nuestra economía, nuestra vulnerabilidad, nuestro rol en la región y también considerar nuestros aliados regionales más importantes. Y ahí está Brasil. Las acciones internacionales que pueda tener Chile tienen que estar coordinadas con el país más relevante de la región en términos militares y económicos, que es Brasil. Me parece una muy buena señal que venga el presidente Lula. Eso te iba a decir, ya está confirmado. Me parece muy bien que Kast tome conciencia de esto. Entonces, a mi gusto da señales un poco equívocas, pero creo que efectivamente podría, al menos si le concedemos un punto, con la administración de Trump, bajar un poco la tensión. Y creo que dejar los temas complejos se podrían dejar para más adelante. Creo que el cable chino, como se ha dicho últimamente, creo que no se va a acabar. Va a ser un tema. China no va a renunciar a su rol en América Latina, está con inversiones importantes en otros países. Eso no se va a acabar, creo sí que se puede postergar y hacerlo de manera un poco más transparente, tal vez. Emilia, ¿cómo es ese escenario para el próximo gobierno en sus relaciones con Estados Unidos y China? Estoy de acuerdo en que va a ser un equilibrio casi imposible o al menos muy frágil. Como decíamos en el primer bloque, China es el principal socio comercial de Chile, pero por otro lado, políticamente y en materia de seguridad, nosotros claramente estamos alineados con Chile. El interés que tiene es de una sociedad libre y en ese sentido China nos alinea con esas expectativas, sobre todo porque sus principales socios son actualmente los socios que estaría Estados Unidos atacando. Y ahí me quiero detener un poco porque cuando hablamos de que estamos en un escenario muy frágil, no sé si lo estamos aquilatando lo suficiente. ¿Qué tan frágil es esto? Como yo no es que sea fan de Estados Unidos y menos de Trump. De hecho, me parece que es una figura que le hace mucho daño a la política y podemos decir muchas cosas más de él, pero lo que sí ha demostrado es que, como decía en el primer bloque, a él no le interesan los diálogos diplomáticos para la resolución de conflictos, y lo que ha demostrado en los últimos meses es que su poder militar es imparable. Y esto lo comentábamos en la pausa. ¿A qué me refiero con que es imparable? Uno hubiese pensado que Rusia podría haberle hecho contrapeso, pero Rusia no está siendo capaz ni siquiera de ganar su propia guerra con Ucrania. Por otro lado, Venezuela y Cuba tampoco han demostrado ser un contrapeso. Y ahora Irán parece haber sido todo un bluff,
toda la inteligencia y su capacidad su militar, capacidad dice. militar y nuclear. Está por Entonces, verse. actualmente no existe otro país en el mundo que pueda hacerle un contrapeso a Estados Unidos. Y en ese Solo sentido, China, parece, ¿no? y claro, solo China. Y ahí creo que la decisión que tiene un país como Chile, que es muy pequeño y somos insignificantes frente a estos dos osos, no creo que sea fácil, pero también hay que ser súper pragmáticos a la hora de decidir con quién se alinea Chile, si es que es con un país como China, que es una dictadura actualmente, o es de una sociedad libre como Estados Unidos, que con todos los matices y críticas que uno le puede hacer a Trump, que yo también puedo ser la primera en levantar esas críticas, a la hora de ser pragmático y decidir con qué modelo de sociedad yo me alineo, yo creo que no hay ninguna duda de cuál es la que todos los chilenos preferiríamos. De Estados Unidos. Yo prefiero, yo creo que es mucho más preferible ser Estados Unidos, una sociedad libre, democrática, donde las mujeres tenemos todos nuestros derechos, donde la libertad de expresión existe, donde no hay persecución política, donde hay partidos políticos que pelean entre sí, compiten entre sí, antes que China, que no tiene nada de eso. ¿Qué opinas tú, Daniel, sobre ese factor a considerar? Yo creo que es complejo. En principio estoy de acuerdo con la filosofía en la cual fue fundada Estados Unidos, digamos, la Constitución norteamericana, los valores de esa democracia, pero los valores, las palabras se los lleva el viento. A mí me interesan lo que hace. Uno no es lo que dice que es, uno es lo que hace, como decía el viejo Max Weber. Y lo que hace Estados Unidos no es representante de una sociedad libre, al menos hoy día. Sí es cierto que Trump tiene el ejército más fuerte, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. No conocemos todo lo que tiene China, pero sí sabemos que al único que puede temerle a Estados Unidos es a China. Ninguna otra... que por eso yo creo que está desbaratando a todos sus socios, claro. Pero Estados Unidos hoy tiene una debilidad, y es Trump. La debilidad se llama Donald Trump. Y esa debilidad va a verse en las elecciones de noviembre. ¿Qué tan estable es la política de Donald Trump si tiene al interior muchos opositores? Al interior de su propio movimiento MAGA ya está dividido porque él les prometió que Estados Unidos se iba a retirar de todas las guerras y está iniciando más guerras. Al interior del Partido Republicano hay un sector que le está quitando el apoyo. La sociedad norteamericana está quitándole aprobación, cada mes aparece bajando en las encuestas. Tiene un proceso judicial de Epstein que lo tiene muy complicado. No estamos seguros que Donald Trump le vaya a ir bien en las elecciones de noviembre y eso significa que la política de Donald Trump se puede caer. Entonces me pregunto yo, ¿cuán sostenible es esto que está teniendo Trump y cómo tenemos que actuar? Creo que en una mirada más a largo plazo, al final. Por supuesto que Chile debe pensar que nuestra relación con el pueblo de Estados Unidos es larga y va a estar siempre. Nosotros no somos confucianos. China es un aliado comercial más importante, pero nosotros no tenemos la cultura confuciana, no pensamos de esa manera. Tenemos otra matriz cultural, pero sí debemos ser conscientes de los socios que tenemos, del respeto y tener ojo con eso. Estados Unidos está viviendo en un momento en que esta imagen de la sociedad libre, que respeta las instituciones, se está cayendo. No pueden a nivel tener, mundial, claro, como referencia. A diferencia de antes, no tienen un discurso moral para la humanidad. Y solamente tiene un discurso de fuerza. Y eso es lo que creo que marca el declive también de una potencia. Cuando no tienes un discurso moral para la humanidad. Y así lo marcó el primer ministro de Canadá, ¿no? Mark Carney en Davos en enero. ¿Querías agregar algo lo último, Emilia? Porque nos vamos. Y yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Daniel. Yo también creo que actualmente Estados Unidos puede ser una sociedad menos libre de la que era hace 2 años, porque sabemos que a Donald Trump no le interesan las instituciones y puede pasar por encima de la Corte Suprema y no le importa, y por encima de los tribunales y no le importa. Pero China lleva haciendo eso décadas. Entonces, creo que aquí el estándar moral a veces del oficialismo o de la izquierda es, por un lado, tildar de iliberal a Orbán, Meloni, en este caso Trump, que uno puede discutir si efectivamente han caído en conductas iliberales, pero también los aliados de la izquierda, en este caso, a veces cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Cuba y en este caso concreto de China, son regímenes
que hace muchas décadas dejaron de ser liberales en el sentido de una democracia liberal. Bueno, entonces yo creo que el estándar moral, no es el estándar que a veces se instala, no es el mismo para un lado que para el otro. En este sentido, lo que diga y ocurra el fin de semana en Miami, en este encuentro de Donald Trump con los presidentes latinoamericanos, lo que diga José Antonio Kast va a ser bien interesante y hay que mirarlo también con detalle, a ver si es que hay mucho señales. margen para decir algo. Vamos a ver, por eso. Daniel Grimaldi ha estado con nosotros, Emilia García, nuestro panel de esta mañana. Gracias, Emilia. Gracias, Daniel. Buenos Muchas gracias. días. Una buena Gracias. jornada. Nos vemos.